Hola a todos. Este video tiene como objetivo mostrar cómo los jueces de la Corte Constitucional resuelven mediante el derecho los problemas que se presentan en la cotidianidad por medio de las sentencias. Para hacerlo, utilizaremos como ejemplo la sentencia C-337 de 1997 y en términos jurídicos intentaremos resolver nuestro problema jurídico. La sentencia mencionada anteriormente trata acerca de las objeciones de inconstitucionalidad presentadas por el presidente Ernesto Samper al proyecto de ley 002/95, que contempla beneficios especiales para quienes ejerzan su derecho al voto. Según el presidente, el artículo 2 del proyecto de ley viola la igualdad entre colombianos contemplada en el artículo 13 de la Constitución Política. Al finalizar la sentencia, la Corte resuelve el conflicto mediante la declaración de exequibilidad del artículo 2 del proyecto de ley. Esto quiere decir que la Corte declara que este artículo no va en contra de la Constitución Política. Primero, herramienta textualista. Esta herramienta se fundamenta en los artículos 27, 28 y 29 del Código Civil colombiano y busca el significado literal de la normatividad y no atiende a la interpretación del sentido oscuro de la ley. En la sentencia C-337 de 1997, la Corte Constitucional utiliza la herramienta textualista al referirse a las normas que consagran el ejercicio del voto como una actividad esencialmente libre y que hace inmune al abstencionista a la acción del legislador a prohibir el no ejercicio del derecho al voto, pero a la vez permite que se creen estímulos para que los ciudadanos ejerzan su derecho. Según lo mencionado anteriormente, se entiende que la Corte atiende al tenor literal de la normatividad creada por el legislador, actuando así de manera textualista. Adicionalmente, esta Corte sustenta su competencia para decidir sobre la constitucionalidad de las normas objetadas por el presidente de la República con un argumento textualista, según lo dispuesto en los artículos 167 y 241 de la Carta Política Colombiana, que se refieren a la potestad que tiene la Corte para declarar la inexequibilidad de los proyectos de ley. Así, la Corte utiliza esta herramienta para resolver el conflicto en el que se encuentra. Segundo, herramienta de intención. Esta herramienta tiene como fin buscar los objetivos que quiere alcanzar el legislador a la hora de emitir juicios, al hacer leyes o alguna de sus funciones. Esta herramienta se basa en el artículo 27 del Código Civil, inciso 2, el cual estipula que para interpretar una expresión oscura de la ley hay que recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia de su establecimiento. Esto quiere decir que hay que mirar argumentos de tipo histórico, que es lo que el autor pensaba rastreando la historia, entonces el autor vendría siendo el legislador, o de tipo psicológico y sería como su voluntad en sí misma. En este caso, en esta sentencia específicamente, se ve esa intención manifestada cuando en la sentencia la Corte apela al legislador para darle ciertas facultades como el de hacer que los ciudadanos voten e incentivarlos. Además, se les dan ciertas facultades que no tiene ningún otro órgano en Colombia. Ejemplo claro de esto es cuando se muestra cómo el legislador decide incentivar el voto. En este caso, la intención del legislador va con esas facultades y es eso mismo, que es ayudar a los ciudadanos o darles ciertos beneficios a la hora de realizar este acto de participación ciudadana. Y realmente se apela al legislador diciendo que él lo hace con su voluntad propia, y es al ver cómo en Colombia los ciudadanos no estaban participando activamente y no estaban reconociendo su derecho y haciendo uso de él como debía ser. Entonces ahí vendría a ser un argumento de tipo histórico, en el sentido que rastrean claramente qué estaba pasando y por qué el legislador decide incentivar este derecho. También se ven argumentos de tipo psicológico, en el sentido que se ve su voluntad, y su voluntad propia era que los colombianos tuvieran un poco más de conciencia a la hora de votar y que se dieran cuenta que iban a tener ciertos beneficios y ciertas garantías que no se tenían antes, sin
contrariar la ley claramente. En este sentido, y por último, podemos ver claramente cómo la herramienta intención aplica para este caso en concreto y ayuda para resolver el problema jurídico real de este momento. Tercero, herramienta finalidad. La herramienta finalidad es un método teológico que utiliza el propósito o fin para el que la norma está diseñada en el sistema general de la legislación, valor que la norma busca proteger. La interpretación finalista está enfocada en problemas y soluciones o remedios dialógicos sociales, es decir, que encuentra el significado considerado propósito ulteriores, la verdadera intención es resolver un problema. La herramienta finalidad se encuentra en la sentencia C-337 de 1997 porque al utilizar el test de proporcionalidad, la Corte Constitucional hace un control de constitucionalidad. El test de proporcionalidad es una manera de interpretación para saber si la norma es adecuada y busca un fin completamente constitucional y no es desproporcional en la limitación de derechos o principios generales de la Constitución. Es decir, que el control de constitucionalidad y por lo tanto el test de proporcionalidad lo que busca es que la norma no contraríe ninguno de los principios generales de la Constitución y por consiguiente se adecue a la misma. La Corte Constitucional utiliza el test de proporcionalidad en la sentencia C-337 de 1997 al primero encontrar que la normatividad o el decreto en cuestión de la sentencia es completamente constitucional, puesto que lo que busca es que las personas que hayan estado en un partido o que hayan votado en las últimas elecciones de un partido y hayan utilizado el justo y deseable de quien, ellas sean premiadas y por lo tanto utilicen un criterio objetivo que no abre la puerta a la arbitrariedad de su aplicación. Luego la Corte utiliza un segundo paso, la cual es verificar la legitimidad constitucional de la finalidad, es decir, que al crear beneficios electorales tiene un pleno sustento en los fines del Estado, valores y principios fundamentales con la democracia participativa y por consiguiente la aplicación es completamente constitucional. Luego, la Corte utiliza algo en la aplicación que es opcional y es la necesidad. Esta necesidad está encaminada a verificar que no haya ningún otro medio para satisfacer esa problemática en cuestión. La Corte establece que la medida es completamente necesaria, puesto que primeramente había utilizado un 10% de descuento en el costo de las matrículas de las instituciones educativas superiores a las personas que votaran. Sin embargo, eso no hizo nada para que las personas utilizaran su derecho a la participación democrática. Segundo, la Corte utilizó otra medida alternativa y es estimular los cupos en las universidades oficiales y los cargos de las carreras administrativas, otorgando becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda en los concursos abiertos para ello. Sin embargo, la Corte establece que esa medida no fue opcional y que no cumplió con la medida en cuestión, es decir, que no eliminó de raíz la problemática. Asimismo, la Corte finalmente considera que la medida no es desproporcional en sentido estricto, es decir, que al estimular al buen ciudadano es un medio necesario, razonable y adecuado frente a otras alternativas legítimas para hacer jurídicamente efectivo el deber del derecho a votar, como sería la sanción. Es decir, la Corte establece que no resulta más graviosa y por lo tanto es proporcional en sentido estricto. Es así que la herramienta pasa cada uno de los test de proporcionalidad, puesto que da un beneficio completamente mayor al dar mayor participación democrática hacia los ciudadanos y restringe algo tan minúsculo como es una bonificación. Asimismo, la Corte Constitucional establece la esencia y finalidad del derecho a votar. En conclusión, la Corte Constitucional hace un debido trabajo para responder el problema que se presenta en este caso. Es importante resaltar que utiliza el derecho de manera adecuada por medio de las herramientas para dar atención a cada punto que se presenta y está en tensión en este conflicto. Así las cosas,
el derecho es eficiente y la Corte también.